Amigas, tengo el enorme honor de presentar a una amiga muy querida, mi colombiana favorita. ¿Para qué les digo que tengo otras y es la única y es especial? Amigas, es una mujer que admiro, es una mujer sabia que en verdad tenemos mucho que aprenderle, es una mujer increíble, o sea, me encantaría que escucharan siempre, que vieran su corazón, que lo conocieran, es una mujer increíble, coach internacional, es una máster en todo lo que hace y en este caso ella nos va a hablar y les presento a Caro Páez. Ay, me hiciste llorar. No puedo empezar llorando. Muchas gracias y más te vale que aunque conozcas más colombianas, siga siendo tu colombiana favorita. Siempre, siempre. Bueno, amigas, pues estoy feliz de estar aquí con ustedes. Realmente es una invitación que valoro tanto. Y esta mañana le decía a mi esposo que aunque de alguna manera estoy súper acostumbrada a estar hablando con las personas por mi trabajo y a estar haciendo talleres y cosas así, nada me produce más respeto que cuando voy a hablar del Señor, de Dios. Ahí es en donde de verdad me siento como que si no es Dios, yo no soy capaz, ¿no? Como que es en ese lugar mi seguridad personal, aquí con ustedes, mi seguridad personal no es nada porque yo sé que necesitamos del Señor para que este sea un tiempo muy especial. Entonces yo quiero que oremos juntas. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que realmente esta mañana no sea una mañana cualquiera, que esta sea una mañana en la que realmente nuestro corazón se ha tocado y Dios hable a cada una de lo que necesitamos oír. Eso es lo más lindo. Nos pasa que escuchamos un mensaje aquí en Amigas con Propósito o en la iglesia, o cuando escuchamos un mensaje decimos, no puede ser, me habló a mí, esa persona me está hablando a mí. Esa es mi petición para el Señor hoy, que a cada una le hable lo que necesite oír. Así que yo les voy a invitar a que donde están cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos das un nuevo día de vida, Señor, en medio de tiempos tan desafiantes como estos, en los que, Señor, tristemente vemos enfermedad, vemos tristeza, vemos crisis y al mismo tiempo vemos bendiciones suceder. Al mismo tiempo están sucediendo bendiciones, personas naciendo en este mundo, casándose, perdonando, creciendo, Señor. Déjanos hoy verte a ti, Señor, que seas tú el centro de esta reunión, que sea esta una conversación donde tú estás presente y donde no son mis palabras, sino que son las palabras tuyas. Habla a nuestro corazón y enséñanos quién eres. Déjanos verte, Señor. Déjanos verte a través de cada una de estas enseñanzas maravillosas que estamos aprendiendo de este libro y también de tu palabra, que siempre es fiel y siempre dice las cosas que necesitamos oír, Señor. Hoy también te queremos pedir algo. Te queremos pedir que nos hables como a niñas grandes, como a mujeres hechas y derechas. Habla nuestro corazón claro y directo, Señor. Que el mensaje que tienes para nosotros realmente transforme nuestra vida y nos haga ser más como tú quieres que seamos y conectarnos más con ese propósito que tú has preparado desde siempre para nosotras. Te pedimos que te quedes con nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues amigas, venimos viendo este libro. Este libro ha sido de verdad un regalo. Yo leí este libro hace muchísimos años y recuerdo cuando lo leí, lo mucho que me impactó, pero no sé si les pasa, pero cada vez que uno vuelve a leer un libro o ve una película, como que ve algo distinto, ¿no? Y nos pasa mucho con la Biblia, ¿no? Leemos y la hemos leído y para los que la hemos leído muchas veces decimos, no puede ser que me sigas asombrando con lo que me estás enseñando. Es impresionante, el Señor siempre nos habla. Y esta vez ha hablado a mi corazón cosas distintas y espero que si ya has leído una vida con propósito y lo estás volviendo a hacer como yo, pues que me permitas esta vez como mirar una perspectiva distinta. Es lo que le acabamos de pedir en la oración al Señor. Entonces, estamos viendo los propósitos por los cuales hemos sido creadas y este propósito es espectacular porque es hablar de mi ser favorito sobre la tierra y en el cielo, que es Jesús. Fuiste creada para ser como Cristo. Y cuando yo veo la imagen de esta mujer que tenemos aquí, veo su gozo, ¿no? Y digo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero gozarme como esa mujer que está ahí.
quiero sonreír y sentir, sí, fui creada para ser como Cristo, realmente vivo en mi propósito y fui creada para ser como Él. Y es importante ver esto porque cuando pensamos en que somos creadas como alguien, las comparaciones pueden ser odiosas, ¿verdad? Si a mí me comparas con una persona, puede que a mí no me guste, ¿sí? Que yo diga, uy, no, realmente no me compares. Pero con este ser precioso que es Jesús, a mí me encantaría que la gente dijera que en algo me parezco a él. Los primeros cristianos de la Biblia, y cristianos les pusieron ese nombre es porque decían, ahí va un Cristo. Esa persona es igual a ese Cristo que hemos visto, habla como Cristo, se comporta como Cristo. Wow, como quisiera que alguien me viera a mí sin saber nada de mí y dijera, ahí va un Cristo. ¿Mm? Sería increíble, ¿verdad? Que los demás sintieran el amor que sentían los desconocidos cuando pasaba Jesús, su compasión, su mirada amorosa. Pero yo estoy muy lejos de estar allí, estoy claramente caminando y por eso estoy aquí aprendiendo con amigas con propósito y sigo buscando de Dios porque claramente no somos perfectas, pero nos encantaría que dijeran de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces, ¿será que nosotras podemos parecer miembros de la familia de Dios? Y yo te digo una cosa, si yo quisiera emparentar con alguien, con quien quiero emparentar, es con Dios. O sea, hay veces hay personas, ustedes saben y hemos visto no solamente en la vida real, sino en las novelas, en las películas, que hay personas que se casan con otras personas para emparentar o para pertenecer a una familia que les va a dar algo mejor, un mejor estatus, una mejor posición social, o porque quieren acercarse, o porque se casan con personas que son famosas, lo que sea. Pero es que nosotros pensar que podemos ser parte de la familia de Dios y a veces quienes llevamos muchos años acercándonos a Dios, lo damos por sentado, es como, ah, sí, yo soy una hija de Dios. Y hace 8 días, cuando Teresina nos hablaba, realmente ser un hijo de Dios es tremendo privilegio. Y tenemos un ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios, que fue 100% humano, porque Jesús fue humano, y 100% divino, pues porque era absolutamente santo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y es de él de quien vamos a aprender hoy. Y me encanta y realmente ha sido un privilegio recordar en estos días lo que significa eso, ¿no? ¿Quién dice la Biblia que es Cristo? La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en la segunda parte, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta, es la imagen exacta de Dios. ¿Sí? Cuando pensamos en Jesús, nosotros nos hubiéramos podido quedar con una relación como la que tenían en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, que era una relación a través de sacrificios, una relación a través de símbolos. Pero realmente Dios fue tan amoroso y lo pensó desde el momento, desde el principio dijo, no, ellos necesitan ver a mi hijo porque es que mi hijo es quien les va a enseñar a ser parte de mi familia. Y vemos que Dios quiere tener una familia con nosotros, es lo más lindo, es verlo a él tan amoroso porque no nos necesita, pero nos quiere. Dios no nos necesita, pero él nos quiere. Y él quiere que lo elijamos voluntariamente. Porque díganme si no es terrible tener a la fuerza una persona cerca de uno. Imagínense yo obligando a mi amiga a que me llame. Es horrible obligar a una amiga que te llame, no es muy lindo que te llame porque quiere hablar contigo. O a tu pareja, es lindo que tenga detalles contigo, pero yo no puedo obligar a mi pareja a que los tenga, porque entonces no vendría desde su libertad. Y es un regalo maravilloso el que Dios nos ha dado con la libertad y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué más dice la Biblia de quién es Cristo? Dice que es la imagen visible del Dios invisible. Él vino y se hizo hombre y fue niño, fue adolescente, fue adulto y vivió todas las cosas que puede enfrentar un ser humano, porque eso nos permitió ver cómo es la imagen visible de un Dios al que no vemos. Ahora, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y una de las cosas de las que Dios me ha hablado mucho es sobre la familiaridad. A veces mi esposo es español y tiene una frase que a mí, como que cuando me la dijo la primera vez no la entendí, él dice, la confianza da asco. Y yo, ¿qué es esa frase tan horrible? ¿Cómo así que la confianza da asco? Dice, no, lo que quiere decir es que cuando te acostumbras a alguien, tú ya te empiezas a portar mal,
¿sabes? Porque estás confiado. Cuando viene una visita a tu casa, te portas increíble, pero cuando ya les tienes confianza a la persona, le puedes contestar feo, puede ser como si no existiera, como que no lo valoras. Y Dios me ha venido hablando de que eso nos pasa con los seres humanos, pero también nos pasa con Él. A veces nos acostumbramos y entonces es como, ay, tú ya sabes lo que yo pienso, entonces mejor ni te lo digo, ¿sabes? Como, ay, tú ya sabes, tú y yo tenemos una historia tan larga que eso no es. Y como que la invitación con esto es recordar que Él es Dios y que Él merece ser tratado como un invitado especial, como alguien a quien yo trato con amor. Cuando ustedes tienen una persona que las visita, con mucho amor la atienden. Y tiene mucho que ver con Marta y María, cuando Jesús llega a visitar a sus amigos y María simplemente se sienta a los pies, dicen, ella ha escogido la mejor parte es estar con él, no solo servirlo y atenderlo, que muchas nos hemos dedicado a servirlo y atenderlo, y es como el que está lavando la loza, y yo tengo que confesar, mi mamá que me está viendo sabe, yo detesto lavar la loza, mejor dicho, yo puedo planchar, lavar el piso, lavar los baños, pero detesto lavar la loza. Y tengo que confesar que hay días cuando la estoy lavando que digo, Señor, yo no puedo con esto, de verdad, detesto hacer eso. Y he pensado, pero si lo hiciera para Él, ¿sabes? Si lo hiciera con amor para Él y realmente pensara que con eso estoy agradando a mi invitado especial, entonces podría vivir la vida distinta. Estoy dándote un ejemplo sencillo, pero quiero que lo pienses en cualquier cosa. Otra cosa que dice la Biblia acerca de Cristo, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Mira qué cosa tan maravillosa. Y se sostiene con el gran poder de su palabra. Irradia la gloria de Dios. ¿No te gustaría a ti ser una hija que irradiara la gloria de Dios? No es tu gloria, pero le tenemos también tanto miedo a brillar con la luz de Dios. Es como un compromiso con que no nos vean y con que nos escondamos. Y algunas personas de aquí que me conocen saben que yo soy de las personas que digo, brilla, porque cuando tú brillas con la luz de Dios, liberas a otras personas para que brillen, para que sean maravillosas, para que se sientan libres y auténticas, para que puedan ser grandes. Entonces, qué lindo es tener a este hijo que irradia la gloria de Dios, pero qué lindo es que nosotras seamos hijas que irradian la gloria de Dios y expresan el carácter mismo de Dios. Es difícil y yo no quiero con esta charla que tú sientas la carga de que tienes que ser perfecta porque yo claramente estoy lejos de ahí y estamos en el camino de simplemente aprender a ser como él. Esta imagen me encanta porque esta es una persona muy de este tiempo, ¿no? Con su piercing, con sus cosas, ¿no? Y entonces imaginémonos que esta persona, que puede ser tú o yo, decimos, ¿acaso yo puedo ser como Cristo? Con todas mis arandelas, con todas estas formas, con mi historia, con todas estas cosas que yo decidí que no le gustaron a Dios, con esas cosas feas que hice, y casi que, ¿en serio podría yo ser como Cristo? Sería muy triste que Dios nos pidiera ser como su hijo si eso fuera imposible. Sería una crueldad. Sería como si yo te dijera, mira, es que tienes que medir 15 centímetros más y tú, pero de verdad que no sé qué puedo hacer para medir 15 centímetros más, es imposible. Tendría que hacerme un tratamiento, estirarme los huesos, no sé, meterme un injerto, hacer una cosa, pero cuando Dios nos pide que seamos como su hijo, es porque no es imposible. Y porque Dios no quiere que tú cambies tu esencia. Dios te hizo como tú eres. Dios no quiere que seamos un ejército de soldaditos. Sus 12 discípulos, los 12 discípulos de Jesús eran súper distintos y tenían personalidades distintas. Y uno era introvertido, el otro era extrovertido. El uno era desconfiado, el otro era muy científico y muy racional, el otro era apasionado, impulsivo, ¿no? El uno era un colérico intenso, el otro era un flemático, tranquilo, silencioso. El uno se le acostaba en el pecho y el otro estaba por allá lejos pensando en traicionarlo. Entonces, pensemos en eso. Pensemos, ¿puedo ser como Cristo? Y la respuesta es sí. Sí puedes ser como Cristo. Con tu personalidad, porque Dios está interesado en trabajar en tu carácter, pero no en cambiar tu personalidad.
por mucho tiempo. Yo conocí a Dios a los 9 años, cuando con mis papás fui a una iglesia y en esta iglesia oraron por personas que tenían enfermedad. Yo tenía los tobillos débiles, esos huesitos del tobillo, entonces tenía el pie plano y se me metían mucho. Y yo recuerdo ir con mi mamá al ortopedista y decir, no, mira, ahí te toca cirugía porque si no ella va a terminar. Y yo usé botas ortopédicas toda mi infancia, de esas grandotas que le podían hacer bullying a uno por esas botas de ese tiempo. Y recuerdo que fuimos en una Semana Santa, nos invitaron y fuimos a esta iglesia y esta persona que estaba allí dijo, voy a orar por los enfermos, ¿alguien está enfermo? Y mi mamá claramente pasó conmigo allí adelante y de pronto empiezan a orar por los enfermos y eso que pasa, que uno dice, eso es mentira. No, yo simplemente sentí calor en los pies, pero como si, mejor dicho, me estuvieran quemando con agua caliente. Y después no me acuerdo de nada más. Bueno, yo me levanté, sentí algo muy especial, sentí mucha paz y fuimos la siguiente semana a programar mi cirugía y el cirujano dijo, los pies están perfectos, no puedo creer. ¿Qué pasó? O sea, esto es increíble, esta persona está sana y yo me encontré con el Jesús de la Biblia así, hizo un milagro. O sea, simplemente yo tenía una necesidad y él vino, hizo un milagro muy evidente. Claramente, al haber conocido a Cristo desde tan chiquita, pues aprendí muchas cosas, pero al mismo tiempo aprendí unas cosas que no tenía que aprender y que hoy también Dios viene desafiando en mí hace mucho tiempo y es, yo quise volverme como una persona más piadosa, más religiosa, y si les termino diciendo, si ustedes tienen algún contexto de la Biblia, les puedo decir que terminé siendo una farisea, sentadita en la primera fila de la iglesia, muy bien sentadita con mi Biblia, juzgando y regañando a todo el mundo. Fue fatal, hasta que Dios entró a trabajar conmigo para que yo fuera libre, para que yo no fuera una persona que realmente no había creado para que fuera. Yo soy una persona que a veces puedo ser irreverente, intensa, y yo pensaba que eso no le gustaba a Dios. Y yo te quiero dejar con esta imagen y esta pregunta aquí es, sí, sí puedes ser como Cristo, pero como tú eres, le sirves mucho más. Como tú eres, no tienes que ser alguien más, porque las reglas y la dureza no son necesariamente la libertad que Él te ha regalado, ¿sí? Y es por eso que hoy estamos viendo qué significa ser como Cristo. Rick Warren, que lo venimos leyendo en nuestro libro, dice, la meta de Dios para tu vida sobre la tierra no es tu comodidad. ¡Wow! Primera conversación de niña grande o de mujer adulta que vamos a tener. Dios no es el genio de la lámpara. Él no viene a hacerte feliz. A ver, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Qué quieres desayunar? Él nos ama y nos da gusto y nos consiente. Es un papá divino. Realmente es amoroso y es tierno, pero al mismo tiempo es un papá que cuando es buen papá desarrolla el carácter de sus hijos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Aquí yo sé que tenemos muchas mamás y sabemos que nosotros en colombiano decimos, si uno lo malcría, se lo tiró, o sea, lo dañó, mejor dicho, usted dañó a ese niño porque entonces no aprendió nada y el día de mañana lo que no aprendió en la casa lo va a aprender en el mundo y el mundo es mucho más cruel que lo que puede ser un papá dentro de la casa, ¿verdad? Y Dios es un buen papá. Y Dios no está buscando que tú tengas el control de todas las situaciones. ¿Sabías que estamos desesperadas por tener el control? Y las mujeres tenemos una debilidad con esto impresionante. Queremos tener el control de las situaciones. Queremos que las cosas pasen como nosotros queremos, que los demás nos hagan caso. Nos entra el mandón, nos entra el regañón y esas cosas vienen de nuestra necesidad de control. Y adivina cómo se suelta el control. Pues con que a uno no le salgan esas cosas que uno tanto quiere. Yo soy medio psicorrígida con ciertas cosas aquí del arreglo de la cocina y Dios me regaló un esposo que es lo más divino del mundo, pero que a él se le caen las cosas, se le riegan. Eso es una cosa y yo sé que es Dios trabajando con mi carácter. Yo digo, a él no le costaría nada que no se le regara eso, pero es como que yo veo todas estas cosas y al final a veces me río y digo, Dios mío, esto es Dios trabajando con mi carácter, no tiene nada que ver con mi esposo, pero es porque Él quiere que yo suelte mi rigidez y yo suelte mi necesidad de que las cosas sean como yo quiero. Entonces,
Vamos a hablar en especial en esta conversación sobre el desarrollo de tu carácter. ¿Por qué? Porque el desarrollo de tu carácter te da las herramientas que necesitas para enfrentar la vida que tienes, porque claramente ya te diste cuenta que esta vida no es tan fácil como pensamos, ¿verdad? Tenemos momentos donde hay prosperidad, tranquilidad, pero también tenemos momentos de desafío, de pérdida y de dificultad. Ahora, carácter. Vamos a mirar qué es el carácter, porque estamos hablando del carácter, pero necesitamos entender qué es. Entonces, la manera de ser peculiar de cada persona que condiciona su comportamiento, actitud, reacciones, emociones, etcétera. Son tus comportamientos los que reflejan tu carácter, tus actitudes, tus reacciones ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato con las demás personas. El carácter no se desarrolla en soledad. Necesitamos a otros. Existen disciplinas, religiones, perspectivas espirituales que creen que el carácter se desarrolla en absoluta aislamiento y soledad. ¿Cuál es la gracia de eso? Ninguna. El carácter se desarrolla cuando tengo que convivir en mi casa con mi familia, cuando tengo que ir a estudiar con mis compañeros, cuando tengo que trabajar con esas personas. Ahí es en donde se desarrolla el carácter, porque adivina qué, no nos podemos encerrar. Por más de que tú te vayas a una montaña, tú tienes allí la capacidad de impactar al mundo. Estuvimos viendo una serie el fin de semana sobre un personaje que en Estados Unidos hizo mucho daño. Por 17 años mandaba cartas con bombas y mató a muchas personas. Y casi que no lo encuentran, tenían una unidad como de 300 personas para encontrarlo. Él se llamaba, le decían el Luna Bomber, ¿no? Y este personaje en esa punta de esa montaña creía que el enemigo es la tecnología. Y hay toda una corriente de pensamiento y en el mundo hay personas que así se aíslan y el problema es la tecnología y el mal que le hace. Y bueno, digamos que él tenía una filosofía y vivía en la punta de una montaña en una casa que yo creo que tendría unos 20, 30 metros cuadrados. Era casi que como una celda de una prisión. Y desde ese lugar hizo muchísimo mal. Lo lograron encontrar y finalmente lo capturan y bueno, es una historia súper fascinante, pero lo que a mí me impactaba es pensar, ningún ser humano en esta tierra puede realmente sentir que es que lo que hace no impacta a los demás. Lo que hacemos impacta a otros. Lo que tú escribes en tus redes sociales impacta a otros. La forma en que te comunicas impacta a otros. Es decir, el carácter es una condición que nos acompaña en todo lo que hacemos porque así yo me quiera quedar encerrada, el hecho de que me quede encerrada también es una decisión que le da un mensaje al mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante que miremos esto. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 4, 22 al 24, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, fíjense que en este reto yo les he estado diciendo a las que han podido hacerlo, oigan, miren sus pensamientos. Miren sus pensamientos porque a veces pensamos en automático y no nos damos cuenta que, por ejemplo, todo el día nos estamos quejando mentalmente o nos estamos maltratando mentalmente. Esa fue la primera tarea. La segunda fue escribirlo. ¿Por qué? Porque es que cuando lo escribo digo, no puedo creer que yo diga todo esto de mí, o que yo piense esto de los demás, o que yo piense esto de la vida, o que yo piense esto de este momento de la historia en el que estoy viviendo. Y cuando yo además miro eso, también tengo que mirar cuáles son las emociones y qué es lo que está en contra, con eso que estoy pensando, qué es lo que está en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con trabajar con nuestro carácter. Eso tiene que ver con mirar cómo yo tengo una nueva manera de pensar. Esperen un segundo que algo pasa con mi mouse y no me deja cambiar la diapositiva. Aquí. Ahora sí. Ok, entonces, vamos a mirar qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo esto, en nuestra vida y en nuestro carácter. Mira lo que dice aquí, que es parte de lo que leímos en el libro. Perdón, de lo que ustedes van a leer en el libro, lo que yo leí anticipadamente. Lo que significa vivir en Cristo es que decido
subrayado, decido lo que a Dios agrada. Yo necesito decidir, esa es mi parte en tener el carácter de Cristo. Y confío, decido y confío. ¿En qué confío? En que el Espíritu de Dios me da el amor, la fe y la sabiduría para hacer lo que Dios me pide hacer. ¿Sí? Yo nunca, y a pesar de que yo soy coach y trabajo en desarrollo de liderazgo y creo un montón en la capacidad que Dios puso en los seres humanos, realmente esta charla que estamos teniendo no es una charla de fuerza de voluntad, ni es una charla motivacional. Estamos hablando de algo espiritual y estamos diciendo que lo primero que yo necesito hacer para que el Espíritu Santo obre en mi vida es decidir por lo que a Dios le gusta. Así yo no entiendo ni sepa cómo lo voy a hacer. Y luego confiar en que yo tengo a alguien que me ayuda, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me da? Él no solo me da la capacidad, miren lo bonito de lo que me da, Él me da el amor. Porque es que si nosotros tuviéramos que hablar el concepto de religión, no me Ya te gusta para bloquearon, nada, ¿no? porque Ya no te el oigo. amor es una parte fundamental. El amor es una parte fundamental del mensaje de Jesús y de su ministerio, ¿sí? La fe y la sabiduría se desarrolla cuando yo paso tiempo con Dios. La inteligencia, existen tantos tipos de inteligencia, no solo existe la inteligencia racional, existe inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, inteligencia espacial, mejor dicho, existen tantos tipos de inteligencia y las inteligencias se desarrollan, se pueden desarrollar. De verdad que podemos tener el músculo de la inteligencia, pero la sabiduría es un don de Dios, es un regalo que viene de pasar tiempo con Dios. Es que te salen palabras por la boca y tú dices, de verdad yo no sé quién habla aquí porque no fui yo. ¿De dónde sale esto que estoy diciendo? Wow, Señor, eres tú a través de mí. Si Él vive en mí, siempre tengo la disponibilidad de todas estas cosas para lograrlo. El Espíritu Santo está en mi vida porque yo lo primero que decido es recibir a Cristo en mi vida y decirle, ¿sabes qué? Te creo. ¿Sabes qué? Tú eres mi Salvador. Y ahora vamos a renovar siempre lo hacemos, pero vamos a renovar un poco esa elección por Jesús. Ahora, producir el carácter de Cristo en mí se llama santificación. Y cuando a mí me hablas de santos, pues yo digo, no, a mí no me digas que yo me voy a volver un santo porque es que yo estoy lejos de ser un santo. Es muy difícil ser un santo, imagínate. Pero la santificación tiene que ver con ser apartado. Y es lindo ser apartado. Y ser apartado no es los demás son malos y nosotros somos los buenos. No es, ¿sabes qué? Voy a ir al taller del maestro. Y en el taller del maestro, como la canción, no sé si la han oído, es muy linda de Alex Campos, y él va a pasar su cepillo, su serrucho, y él me va a empezar a dar forma. Y es hermoso sentir que Dios realmente pone sus manos sobre nosotros y nos empieza a moldear. Ese es el carácter de Cristo en mí. Ahora, miren lo que tenemos acá. Perdónenme porque algo le pasa a mi mouse que está un poco loco. Espérense un segundo. No me dejó acá. Ay, Ixchel, necesito que me hagas un favor. Está Sí, tapado, claro. está tapado este lado derecho, entonces ayúdame a leer estas tres citas, por favor, ¿vale? Entonces, Ok. mientras aquí resuelvo lo de mi mouse. Donde dice producir el carácter de Cristo en ti, Sí, santificación. debajo. Sí, debajo, exacto. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18. Vale, entonces esa es la primera y luego si quieres me ayudas con la otra, pero aquí es muy importante, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y es que nos hace más parecidos a Él, y nos hace más parecidos a Él yo quiero que tú empieces a pensar, si Jesús viviera en ti realmente, ¿qué sería distinto en tu vida? ¿Qué sería distinto en tu vida? Imagínate a Jesús
trabajando en la oficina donde trabajas o teniendo los hijos que tú tienes o la pareja o los hermanos o los padres. ¿Cómo sería Jesús realmente viviendo en ti? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué haría distinto a lo que tú estás haciendo? Porque Él nos hace más y más parecidos a Él. Y la realidad es que cuando Jesús es quitado de esta tierra, los discípulos empezaron a portar exactamente como Jesús. Te dicen que Pedro pasaba y su sombra sanaba, como Jesús. Es decir, que nosotros no solamente tenemos la capacidad de tener el carácter de Cristo, sino de producir los frutos que Cristo también producía. Ahora sí, Shell, porfa, gracias. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan... Ay, sí. Perdón, es que no pasa nada. Déjame ver si logro salir de acá y ahí ya vuelve a aparecer mi mouse y logro ser otra ¿Ahí vez. lo ves? Ya, ahora sí, ya lo veo. Ya, gracias, Ixchel. Ahora sí, lo logré. Perdónenme. Bueno, gracias. Si quieres, termínalo de leer porque no quiero que te quedes ahí como en la mitad. No pasa nada, claro. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. Dios nos da, en otra versión dice, el querer como el hacer. Es decir, si yo no quiero, inclusive yo a veces le digo, Señor, haz que yo quiera. No quiero hacer caso, pero ayúdame a que yo quiera y luego ayúdame a poder hacerlo, ¿no? La otra cosa que dice aquí es, en Colosenses 1:27, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. Miren, esa es la frase, viva en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Hay una cosa que Rick Warren dice en este libro que a mí me ha tenido pensativa toda la semana y es, deja de creer que es en tus fuerzas, porque es que la verdad, todas hemos hecho una dieta y la hemos roto. Es tan difícil hacer cosas en nuestras fuerzas, es súper difícil, ¿sí? Pero hacer que Él habite en nosotros, Rick Warren dice, no, es que no es en tus fuerzas, es Cristo en ti. Y él, en una de las lecturas anteriores que hicimos, dice, tus oraciones no tienen que ser retahílas largas. Dile pequeñas frases a medida que vas viviendo el día. Dile pequeñas cosas. Y esta semana, a partir de lo que leí, cuando estoy en mi humanidad, que me impacta porque tenemos nuestro carácter y nuestra humanidad, solo digo, tú en mí, tú en mí. No es en mis fuerzas, tú en mí. Vive en mí, si estás en mi corazón, vive en mí, ayúdame a darle la respuesta que te agrade, ayúdame a elegir lo que a ti te gusta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el Espíritu Santo es el que está ahí acompañándome, dándome el amor, la fe y la sabiduría, ayudándome a que yo realmente pueda reflejar un Jesús que vive en mí para poder compartir ese poder y esa gloria de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo libera su poder, pero Él lo libera cuando yo obedezco. Eso es lo que libera el poder de Dios. Yo hago caso sin ver nada. No, Señor, yo te voy a hacer caso cuando yo tenga asegurado el plan B, el plan C, el plan D, el plan E. Ahí sí te hago caso. No, pues ahí sigue siendo tú Dios de tu propia vida. Tiene que venir cuando yo realmente obedezco. Y hay un regalo espectacular en obedecer. Inclusive la gente no creyente dice que un ser humano que se somete y se rinde en humildad a un ser superior, porque son personas que no creen en Dios, son líderes más evolucionados, porque aprenden la humildad y la dependencia. Y es un aprendizaje muy importante para nosotros. ¿Cuál es tu parte? Si es Dios en ti, es Jesús en ti, es el Espíritu Santo, ¿cuál es tu parte? Tu parte es actuar. Tu parte no es quedarte pensando y orando solamente. Tu parte es actuar. Pero actúa primero, no esperes a sentirte lista. Bueno, ahora sí voy a actuar porque ya me siento poderosa. ¿Quién sería el Dios ahí? Tus emociones. Tienes que actuar por encima de tus emociones y tus debilidades. Y obedecer aunque no veas nada, porque de eso se trata la fe. Si no es tu control, si no necesitas tener las cosas definidas para poder actuar. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con la salvación. O sea, nosotros somos salvas por gracia.
Dios viene, nos ama, nos recompensa dándonos un hijo maravilloso que no nos merecíamos, nos salva, pero sí tiene todo que ver el esfuerzo con nuestro crecimiento espiritual. Es decir, el crecimiento espiritual es como yo pretender, qué sé yo, tener músculos y nunca levantar una pesa. No, es imposible. Mi crecimiento espiritual sí requiere trabajo. Entonces, no son las obras las que me van a dar mi salvación, pero sí el esfuerzo es lo que me ayuda a tener crecimiento espiritual. Vamos a hablar de qué es crecimiento espiritual y cuáles son nuestras 3 responsabilidades para ser como Cristo. Aquí está Efesios 4, 22 al 24, esta es traducción lenguaje actual y dice lo siguiente: por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Vamos a ver cuáles son esas 3 responsabilidades. Escoger, porque es que Dios obra en mí y ya vimos, el Espíritu Santo necesita de mi obediencia cuando yo elijo y actúo. Escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar. Yo no me puedo quedar tranquila diciendo, ay, sí, yo sé que yo murmuro y tengo una amiga que me llama y nos pegamos unas chismoseadas y yo cuelgo y yo, ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Imagínense, yo tengo que escoger decir, esa amistad, hay algo mal en nosotras. Tenemos que hablar de esto, no podemos ser amigas, porque es que estamos usando esta amistad para lo que no es, ¿sí? Y aquí te estoy dando un ejemplo tonto, pero abandonar nuestras maneras antiguas. ¿Cuáles son los comportamientos con los que tú te haces daño? ¿Cuáles son los comportamientos con los que tú le haces daño a los demás? Y así luches el resto de tus días, elige todos los días abandonar esa manera de actuar, porque Dios va a poner en ti el querer como Él hace. La segunda cosa, cambia tu manera de pensar, porque sabemos que consentimos pensamientos. Rick Warren dice una cosa, dice, si tú te preocupas, tú ya sabes meditar. Me impactó. Si tú te preocupas, tú ya sabes meditar. ¿Qué significa eso? Meditar es poner la concentración en algo. Yo me puedo dedicar a pensar, ay, si me da coronavirus. Ay, no, ¿y qué tal que nos muramos todos? ¿Y si me quedo sin el trabajo? Yo me puedo dedicar a pensar en eso. Es mi elección y mi crecimiento espiritual elegir lo que voy a pensar. Yo no puedo seguir pensando así, no llego, no le hago bien a nadie, no me hago bien a mí, no le hago bien al sistema, al mundo completo, no cumplo mi propósito. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Y por último, vestirnos con el carácter de Cristo. De esto vamos a seguir hablando. ¿Qué significa vestirse con el carácter de Cristo? ¿Qué significa ser como Jesús? Y aquí hay algo que es muy importante y es cómo Dios hace ese proceso de santificación en nosotros. Lo hace a través de tres vías juntas: su palabra, las personas y las circunstancias. Y nos moldea como una pieza de barro. Él empieza a hacerlo porque Él es paciente. Dios tiene todas esas características preciosas. Él es paciente, Él es amoroso, Él es tranquilo, Él es manso, Él es tierno. Él es firme, es auténtico. ¿Mm? ¿Y cómo sabemos cómo es Jesús o cómo es Dios? Por su palabra. Su palabra nos da la guía para crecer. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas. El pueblo de Dios, las personas que nos rodean y aún las personas que no aman a Dios, también forman parte de ese plan, porque nos confrontan a veces, porque es con esas personas que tenemos que aprender a poner límites, es con esas personas que tenemos que también practicar todo lo que aprendemos en su palabra, que es nuestra guía. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Cristo. Claro, de ninguna manera yo puedo pensar que porque yo estoy con Jesús, que porque yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no voy a enfrentar problemas, porque te voy a decir una cosa, te vas a desilusionar mucho porque ya has pasado por muchos problemas y la realidad es que vamos a seguir pasando por ellos. Vamos a seguir pasando por ellos, pero hay una diferencia gigante entre quien tiene a Cristo y quien no tiene a Cristo en la manera como enfrenta los problemas. Una persona que tiene su fe fundamentada en las cosas de Dios y tiene como la mirada en otro lugar, enfrenta los retos, pero tiene un propósito, tiene una meta, está mirando hacia ese lugar. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está abrumada por los problemas y cada problema la tumba, ¿sí?
Llegar a ser como Cristo es un proceso largo. Ten paciencia contigo, compasión, eso le digo siempre a mis clientes, compasión y amor contigo. Es de lento crecimiento. Yo no aprendo a escuchar de un día para el otro. Yo no suelto el control de un día por el otro. Dios está mucho más interesado en quién eres que en lo que haces. Esa es otra frase del libro que me encantó. A veces somos, Señor, pero ¿qué carrera estudio? Pero sí, ¿qué tal que me equivoque? Dios mío, esto va a ser terrible. Si yo elijo la que no es, después me voy a desviar y después cosas terribles. Somos nosotras queriendo tener el control. ¿Sabes una cosa? Dios te puede bendecir estudiando ingeniería o estudiando medicina o decidiendo otra cosa. Porque para Dios lo más importante no es lo que tú estudies, es quién eres, es cuál es tu carácter en medio de las dificultades. Y a veces estamos desesperados por tener la respuesta correcta y resulta que Dios tiene un buen plan si eliges A o si eliges B. Lo más importante para Dios es quién eres. Hablemos de crecimiento. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Millones de creyentes, estas son frases del libro que me impactaron y me confrontaron. Millones de creyentes envejecen pero no maduran. Ay, 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 duro. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Crecer requiere de intención. Y es como llevo 15 años sintiendo que Dios no me quiere. Bueno, ahí tenemos algún problema, ¿verdad? Porque tenemos el mismo problema y le seguimos dando, seguimos con ese mismo trauma que no hemos trabajado y el Señor quiere que lo trabajemos. Quiere que trabajemos y sanemos nuestro pasado con Él y con la ayuda que necesitemos afuera. Aquí tenemos psicólogas, aquí tenemos personas que ayudan en esos procesos de sanidad profundo, consejeras, en fin. Dime con qué estás comprometido y te diré quién serás en 20 años. Con lo que nos comprometemos hoy determina el futuro. Yo no puedo esperar. A mí me confronta mucho cuando a veces escucho personas como yo sé que un día Dios a mí me va a bendecir. Claro, Dios te bendice todos los días porque te da la vida, pero tú qué estás haciendo con esa vida preciosa que Dios te regaló. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sí? No es como algún día, que tampoco podemos ser los que todo está en manos de Dios, pero Dios te dio voluntad, te dio emociones, intenciones, te dio fuerza, te dio inteligencia, te dio capacidad. ¿Qué estás haciendo con eso? Dime con qué estás comprometida y te diré quién serás en 20 años. Llegaremos a hacer lo que nos comprometemos a hacer. Y si bien nosotros no solo somos fuerza de voluntad, Dios nos dio la capacidad de hacer que las cosas pasen. Yo hago mi parte, Dios hace la suya. Esto del crecimiento espiritual vale la pena tomármelo en serio, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo no me puedo dormir sobre los laureles y decir, bueno, el Señor hará. Y este tema de, miren, en mi ejercicio profesional, que acompaño personas a que desarrollen su liderazgo, tengo que ser muy honesta. Muchas veces las personas más estancadas, a mí me impresiona, son las personas que tienen una fe grande en Dios. Y yo digo, ¿por qué? Y generalmente tiene que ver con que sueltan totalmente también, sueltan tanto el control que sueltan su parte y no hacen la parte que Dios quiere. Tenemos que hacer la parte que Dios nos pide. Y aquí dice en Filipenses 2:12 al 13, por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquese a entender lo que significa ser salvado. Tenemos que entender bien cuál es mi parte y cuál es la de Dios. Ser salvado por Dios, porque porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Él es tan divino que Él me ayuda, Él me capacita, pero yo tengo que elegir. Y esta conversación de hoy, si te has dado cuenta, el hilo conductor es tú tienes que elegir. Hay una parte que es tuya. Cambia tu piloto automático. La manera en la que piensas determinará cómo te sientes y cómo te sientes influirá cómo actúas. ¿Cuánto tiempo llevas tratándote mal? ¿Cuánto tiempo llevas diciéndote que estás fea? Que tú no eres tan buena, que a ti no te dieron la misma capacidad que le dieron a fulana o a sutana. A nadie le sirve que tú pienses a ti, pero sobre todo a ti. Arrepentirnos significa cambiar mi manera de pensar respecto a la vida, a mí misma, a otras personas, a Dios. Elijo pensar a la manera de Dios. Amé esta definición del arrepentimiento, es pensar distinto. A veces creemos que arrepentirnos es ir y decirle al Señor, ¿sabes cuándo sabes que te arrepentiste? Cuando piensas distinto sobre eso. Te arrepentiste, perdonaste cuando ya piensas en eso y dices, sí, bueno, eso fue parte, yo tuve que ver en eso sucedió en el pasado, Dios me ha permitido seguir adelante.
¿sabes? Cuando nuestro lenguaje acompaña nuestro pensamiento también. ¿Mm? Enfócate en otros y no solo en ti misma. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotras mismas. Deberíamos ayudar a otras, a otros, a hacer lo que es correcto y edificarlos para el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. ¿Y sabes una cosa? Jesús vino y se entregó por otros. Generalmente la depresión, lo hablamos en el live que hicimos con Patty, la depresión tiene que ver con tu egocentrismo. Estás pensando en ti, porque a mí no, y porque a mí sí, porque a mí. Ponte a servir y te aseguro que la depresión se va a reducir un montón, si no es que se te quita completamente. Cuando tú te conectas con la necesidad de otra persona, cuando tú te das cuenta que simplemente llamando a ese familiar que nadie llama, poniéndole atención a esa persona. Es que servir es eso. Servir no es ir solamente a las naciones, ¿no? Servir es tener esas conversaciones con esas personas que tanto lo necesitan, dar una palabra de aliento. Cuando tú te concentras en eso, tú te desprendes de tanto problema, porque parte de nuestra inmadurez espiritual tiene que ver con estar pensando solo en ti. Es cuando yo voy a ser feliz y cuando yo me voy a ver como yo quiero y cuando yo voy a hacer cuando yo quiero. Es Dios invitándonos a que nos entreguemos por otros como Jesús lo hizo, porque Jesús era amor puro, entrega total, escucha y respeto total, ¿sí? Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Y para cuando, y si tienes un temperamento fuerte, yo tengo un temperamento fuerte y nos cuestan ciertas veces ciertas cosas, nos hace el esfuerzo que yo he tenido que hacer para decir, esta persona quiere hablar conmigo, le voy a poner atención, soy acelerada y le voy a dedicar un tiempo porque es importante para ella y porque yo quiero amar a esta persona a pesar de mi acelere, a pesar de mi temperamento, a pesar de mi personalidad, quiero servir a este ser humano un rato. Y es que hoy en día el tiempo es oro, ¿verdad? ¿Qué nos transforma realmente? Una de las cosas, su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocadas y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia, escúchala y acéptala, no la leas como un libro cualquiera. Piensa que estás hablando con Dios. Piensa que siempre hay una palabra que cuando toca tu vida se transforma en algo distinto a lo que lee otra persona. Y es cuando se convierte en rema esta palabra. Llega a tu corazón y te transforma. Léela regularmente. Te voy a decir una cosa. En los momentos más duros de mi vida, en los momentos más duros, pasé por un divorcio durísimo. Tuve momentos en donde tuve persecución en mi trabajo, acoso laboral fuerte de parte de un jefe. Yo recuerdo tener en mi oficina mi Biblia y aunque trabajaba y era diligente porque no era que ahora no trabajara por leer, cuando sentía que no podía más la abría y seguía leyendo y era como si me dieran goticas de agua y yo estuviera en el desierto. Necesitamos leerla regularmente, necesitamos investigarla, estudiarla, formúlate preguntas, anota tus ideas, tus cuadernos son fundamentales, no la leas nomás, pon una nota, coméntala, investígala, ¿sabes? Es muy distinto leerla de corrido que leerla así, no hay afán. Memorízala, cuando el Espíritu Santo, tú estás en un problema, abre la cabeza y dice, bueno, a ver, ¿qué le digo? Y si no hay nada, no te puede decir el mensaje que tienen para ti. Memorízala, reflexiónala, meditar, es concentrarse y pensar. Si Dios dice, conocerán la verdad y la verdad las hará libres. Señor, ¿cuál es la verdad que me quieres decir en esto? ¿Cuál es la libertad que quieres traer a mi vida? Aplícala, plan de acción pronta con plazo de tiempo específico. Cada día piensa cuál es la tarea que te está poniendo Dios. Porque no nos podemos quedar en que el ejercicio espiritual es mental y no es de actuar, de hacer que las cosas pasen, ¿vale? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, los problemas. Y los problemas, wow, sí que nos transforman. ¿Alguien me ayuda a cerrar ese micrófono, please? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Miren lo que dice la Biblia sobre los problemas. Miren, anoten ese versículo, es fundamental. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo,
En otras versiones dicen, nos producen un peso de gloria, una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Pesa más la gloria que nos producen que las dificultades. No miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no puede verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pablo decía que su hombre interior se iba fortaleciendo más allá de que su cuerpo físico se iba envejeciendo. Ese hombre interior se tiene que fortalecer a través de las dificultades. Porque es que las dificultades las sufrió Jesús. ¿Queremos ser como Jesús? ¡Wow! ¿Será que seríamos capaces de ir a la cruz? Porque Él sí vivió las dificultades máximas. Porque todo lo que pasa tiene un significado espiritual. Lo que a ti te pasa y lo que se opone, más bien pregúntate, ¿para qué? Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda en esta circunstancia? Lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que sucede adentro. Vas a seguir repitiendo la lección hasta que aprendas lo que tienes que aprender. ¿Mm? Lo que pasa afuera no es tan importante como lo que pasa adentro. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Ese fue una de las cosas que rompió mi religiosidad. Yo no sé por qué yo no podía creer que Dios fuera bueno. Entonces era como, claro, Dios me está poniendo a prueba y yo me imaginaba, Dios, te voy a hacer esto. Y como que un día se lo dije, ¿sabes? Me confesé llorando y le dije, claro, estás disfrutando de verme aquí llorando. Y yo creo que diría él, ¿a quién le estás hablando? Porque ese no soy yo. ¿Mm? Dios es bueno. Y si Dios es bueno, lo que te pasa tiene un propósito bueno para tu vida. Da gracias. Sobre esto podría hablar un montón. Da gracias en todo momento. Tuve un accidente en diciembre, en noviembre, el último día de noviembre, iba corriendo con mi perrita. Tenía el otro día un taller, mi cara se reventó contra el piso, literalmente sentí que yo me enterré las gafas en la nariz, sentí que se me habían roto los pómulos, empecé a chorrear sangre y dije, debo estar desfigurada. Le mandé un mensaje de audio a Pati camino a la clínica y a mis amigas con propósito que me levantaron en oración. Tuve terror. Y sin embargo, yo recuerdo estar sentada, mi esposo me estaba llevando al hospital y yo recuerdo estar sentada diciendo, Señor, tú debes tener un plan con esto. Señor, aunque yo llegara a quedar desfigurada, tú tienes un plan con esto, Señor, igual sálvame porque no quiero estar así, ayúdame, por favor. Pero sirvió muchísimo haberle dicho a Dios, yo confío a pesar de esto. Y aunque estaba acostada ahí en el hospital, en Puebla hay un edificio que tiene un corazón y le digo a mi esposo, ¿puedes levantar la cortina para que me entre un poco de luz antes de la operación que me tuvieron que hacer? Miren, gracias a Dios estoy bien. Y de pronto sube y Dios y yo tenemos un lenguaje de amor y es el atardecer y los corazones. Y de pronto veo este edificio totalmente iluminado con este corazón, el volcán al fondo y este atardecer rosado, morado. Yo solo sentí su amor. Y dije, bueno, Señor, tú vas a tener un plan bueno para esto. Y recuerdo que Pati me dijo, Dios va a tener un plan bueno con esto. Y creo que Dios me enseñó muchas cosas. Por último, niégate a darte por vencida y madura. Qué duro es que nos digan madura. Eso es como una cosa que le dicen a uno que a uno le duele. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Todo coopera para nuestro bien. Ya vamos a terminar. Lo que pasa es que es mucha información y bueno, yo quiero dárselas todas. Vamos a acabar ya muy pronto. A través de la tentación, y hay una cosa muy importante sobre la tentación es una oportunidad para hacer el bien. La tentación es una oportunidad para hacer el bien. Las personas nos damos palo porque pensamos que si ya somos tentadas ya pecamos. Quiero que sepan que Jesús fue tentado en todo y no pecó. Fue tentado en esas cosas que a ti te da pena hasta pensar o contarle a alguien más. Él también fue tentado en eso, pero no pecó. ¿Sabes cómo se fortaleció el carácter de Cristo? Eligiendo siempre lo correcto en cada oportunidad. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. Si quieres desarrollar un carácter afable, te va a poner caos. Si quieres desarrollar paciencia, te va a poner situaciones en las que tengas que esperar. Sí, el Espíritu Santo y esos frutos del Espíritu se van a producir con lo contrario. Si es el amor, te va a poner personas difíciles de amar. De esa manera es que Dios desarrolla nuestro carácter.
Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. La tentación empieza de mi corazón, dentro de mi corazón, y después finalmente dudo, estoy engañada y viene la desobediencia. ¿Cómo vencemos la tentación? Rehúsate a ser intimidada. Cada vez que estés tentada, no pienses que porque ya fuiste tentada ya pecaste. No, somos tentados y podemos tener una respuesta distinta. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Si tú ya sabes que a ti te tienta cierta cosa, pues no te vayas para ese sitio, no hables con esa persona. Prepárate. Ah, ya sé por dónde viene la tentación. Tengo que ser, en ese sentido, muy astuta y no irme a donde yo sé que soy tentada o hablar con quien no tengo que hablar. Pídele ayuda a Dios. La tentación solo se vence con el Señor. No es en nuestras fuerzas, es con el Señor. Concentra tu atención en algo distinto. ¿Sabes qué? No te pongas a negociar con la tentación, pero ¿será que sí? Es el ejemplo más tonto que tiene que ver con la comida. Ay, pero sí, no, pues hoy como, pero mañana hago ejercicio. No te pongas a negociar eso, ponte a hacer otra cosa. Ponte a hacer una cosa distinta. Revélale tu lucha a una amiga sabia o a un grupo de apoyo. Aquí estamos las amigas con propósito. Tienes tu grupo de WhatsApp. Estamos para apoyarte. Revela tu lucha. Quítale el permiso que tiene lo oculto. Habla de tus cosas transparentemente con alguien. Siéntete libre, confiésalo y dilo para quitarle esta cosa de que es que yo soy perfecto, pero yo no le he dicho a nadie, pero entonces si los demás se enteran. Haz eso. Resiste a tu enemigo. Y eso significa, claro, tienes un enemigo que te va a estar poniendo la cáscara de plátano todo el tiempo para que te caigas, pero tú tienes a Dios que ya venció a ese enemigo. Y percátate de tu vulnerabilidad y en este contexto es, date cuenta de qué cosas eres más frágil, en qué cosas puedes caer. Por último, la transformación requiere tiempo. No hay atajos para la madurez. Yo no puedo saltar de los 9 años a los 15 años porque yo quiero. Tengo que pasar por los 10, por los 11, hasta los 15. Hoy estamos obsesionadas con la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y en la estabilidad de tu carácter que en la rapidez. Él no tiene afán. Dios ya vio la película completa, no tiene afán contigo. Entonces, confía en Dios y date tiempo, sé compasiva contigo. ¿Por qué toma tiempo? Porque somos de lento aprendizaje. Los seres humanos podemos leer un libro sobre cómo ser una mejor esposa, pero dime cuánto tiempo te va a tardar en que tú incorpores nuevos comportamientos, nuevas creencias y logres que las cosas sucedan. Tenemos mucho que desaprender. Si yo llevo 40 años aprendiendo una cosa, pues también tengo que ser paciente. No puedo pretender que en un mes yo ya deje de hacer algo que vengo haciendo hace mucho tiempo. No con esto diciendo que el Espíritu Santo no puede hacer una obra poderosa y milagrosa en mí. Tenemos mucho que desaprender y tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotras mismas. Dite la verdad. Mírate al espejo y tienes este problema. Asúmelo. A menudo el crecimiento es doloroso y asusta. Sí, es doloroso. Crecer duele. En nuestra vida, cada vez que hemos sido desafiadas a algo distinto, ha sido generalmente doloroso. Y desarrollar hábitos lleva tiempo. Tu carácter es la suma de todos tus hábitos. Dios nos promete en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. No te apresures. Cree, uno, ¿qué tienes que creer? Que Dios está trabajando en tu vida aunque tú no lo veas. Dos, ten un cuaderno diario para anotar las lecciones. Escribir es fundamental, créanme, es un ejercicio donde tú pones y te haces cargo y eres consciente de lo que pones. Y sé paciente con Dios, contigo misma y no te desanimes. Entonces, este es mi último slide. Has sido creada para ser como Cristo. Has sido creada para ser como Cristo. ¿Pero cuál Cristo? Entonces yo quiero terminar esta charla hablándote de mi Cristo. Porque Cristo ha sido el regalo más lindo que yo he tenido en mi vida. Cristo ha sido mi amigo. Un amigo de esos que en la noche cuando yo lloro me abraza por la espalda. Cristo me ha enseñado a ser realmente una persona compasiva con los que piensan distinto a mí y rompió mi religiosidad. Si Cristo viniera hoy en el año 2021, imagínate a Cristo caminando por fuera de tu casa, ¿tú de quién crees que sería amigo? ¿Cómo crees que él trataría a las personas con diferentes perspectivas a la suya? ¿Crees que Cristo estaría todo el tiempo sentado en la iglesia? ¿Cuál sería el lenguaje que usaría Cristo? ¿Cuáles serían los milagros que haría Cristo en este tiempo? ¿A quiénes vendría a sanar?
Es muy difícil seguir a alguien que no conoces. Es muy difícil ser como un Cristo que no conoces o como un Cristo que es frío, distante contigo. Mi invitación para ti es que en este momento recibas a un Cristo nuevo. Si el que ya tienes es el que te llena el corazón, confirma ese compromiso con el Señor. Pero si el que tú tienes en este momento no te ha enseñado a amar a los que piensan distinto a ti, no te ha enseñado inclusive a ser irreverente como era él, a preocuparse por las causas sociales y nobles importantes de su tiempo. Él fue relevante para su momento y fue obediente y siguió a su padre y siguió también las leyes de su tiempo, pero fue irreverente. Entonces, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta conversación bonita que acabamos de tener, donde seguramente tú a cada una, Señor, como te clamamos al principio de esta conversación, nos hablaste de lo que era necesario que recibiéramos cada una individualmente. No estamos pensando en nadie más, estamos pensando en nosotras mismas, Señor. Yo hoy te quiero pedir que nosotras realmente podamos ser como tú, Jesús. Y hoy quiero renovar esta invitación a nuestro corazón para que tú seas ese Jesús relevante para este tiempo, Señor. Ese Jesús que ama compasivamente, Señor. Ese Jesús que desafía. Ese Jesús que viene a este mundo en el año 2021 a tocar vidas y a transformar corazones. Y entonces yo te voy a pedir que allí en voz audible digas allí donde estás después de mí, Señor Jesús. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo te doy gracias por tu amor, Señor. Yo te doy gracias por morir en la cruz por mí. Y yo hoy quiero invitarte a que te sientes en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Yo realmente quiero que me enseñes a ser como tú. Espíritu de Dios, enséñame a ser como Cristo, como el verdadero Cristo. Señor, rompe toda imagen religiosa que yo tenga de Jesús y que yo realmente sea esa persona que tú has destinado que yo sea en este tiempo, en esta familia, en este vecindario, en esta ciudad y en este país. Te doy gracias, Dios, por todo lo que has hecho conmigo y te pido que te quedes conmigo para siempre y que seas tú mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por esto y te entregamos este tiempo, Señor, este día. Gracias por este momento maravilloso con las amigas con propósito y queremos que ministres nuestro corazón en este momento, en el nombre de Cristo Jesús.